Buenos estudiantes, muy buenas tardes. Mi nombre es Henry Tamala. En este apartado vamos a ver lo que es el plan de cuentas. Vamos a recordar la definición de lo que es un plan de cuentas, ¿no es cierto? El plan de cuentas, como ustedes lo saben, es una lista, ¿no es cierto?, de cuentas ordenadas metodológicamente, comenzando por el activo, el pasivo, el patrimonio, nuestras cuentas de costos, de ingresos y de gastos, ¿ok? En algunos planes de cuentas siempre va a haber diferencia. ¿Por qué? Porque no todas las empresas manejan costos, ¿ok? Pero la mayoría de empresas sí manejan ingresos y gastos que igual, dependiendo de la empresa, pues vamos a tener las definiciones. El uno, siempre en todo, en donde vayan, siempre el uno va a representar lo que es el activo. El 2 siempre va a representar lo que es el pasivo. El 3 siempre va a ser nuestro patrimonio. El 4 es lo que es, dependiendo, si es que existe el costo, va a ser el costo, ¿no es cierto? El 5 va a ser nuestros ingresos y nuestros gastos. Si es que no existen nuestros costos, entonces va a subir el 4 al ingreso y el 5 al gasto. ¿Ok? Entonces, ¿cómo definimos a lo que es un plan de cuentas? Es un detalle de cuentas ordenadas y si han visto que nosotros tenemos el código el 1.1, que significa que es efectivos corrientes, después del 1.1.1, que es el efectivo y equivalentes del efectivo. Entonces, eh, es un detalle de cuentas ordenadas, codificadas en atención a las normas internacionales. Simplifica la implementación, revisión y anexos que informan la situación económica de las instituciones financieras por los estados financieros. Entonces, ¿cuál sería nuestro plan de cuentas como madre? Entonces, de la superintendencia nosotros nos descargamos el plan de cuentas y de ahí vamos tomando las cuentas, vamos formando nuestros códigos. ¿Por qué? Porque nosotros, bueno, las empresas, al estar bajo el control de la superintendencia, la super siempre al final del año, al final del periodo, siempre va a pedir lo que es que suban sus balances, ¿no es cierto? Y la super dice que sube en esta plantilla. Entonces, las plantillas de la superintendencia son básicamente ya con un plan de cuentas que ellos manejan. Entonces, por eso que nosotros de ahí tomamos para nosotros y realizar nuestro propio plan de cuentas, ¿ok? Porque hay cuentas que tal vez no lo utilizamos o hay cuentas que tal vez nosotros no lo vamos a utilizar. Entonces, ¿para qué tener un plan de cuentas de extenso si las cuentas no van a tener movimiento? Cuando yo saque tal vez algún balance, entonces me van a salir en cero. Entonces, eso no tiene lógica, ¿ok? El plan de cuentas es un instrumento de consulta para un desarrollo de las tareas contables necesarias para registrar hechos comerciales. ¿Ok? Yo, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a tomar mi plan de cuentas, ¿ok? Entonces ahí me sigo haciendo las preguntas, ¿cierto? ¿Qué me ingresa? ¿Qué me sale? ¿Ok? Entonces, ok. Si digo en mi plan de cuentas existe muebles de oficina, como lo vimos en un ejemplo anterior, entonces, ok. El muebles de oficina es del código 1.2.3 me invento. Entonces, tomo ese código, plasmo en lo que es mi libro diario y ¿qué es lo que hace el sistema? Por medio del código me jala o me extrae lo que es el nombre de la cuenta. El 1.1.3.2 es muebles de oficina, ¿ok? Entonces, de lo que me jala ya me pone solito el nombre. Eso es en los sistemas contables. Constituye un listado lógico de las cuentas y subcuentas que van a utilizar en el ejercicio contable con su respectivo código. El plan de cuentas debe estructurarse de acuerdo a la necesidad de información de la empresa, para el cual realice estudios previos a sus requerimientos, ¿no es cierto? Como les comentaba, nuestro plan de cuentas podemos tomarlo como el de la super, pero de la super sí tenemos que irlo puliendo para plasmarlo a la necesidad de cada empresa, ¿no es cierto? Entonces, yo de todo ese plan de cuentas, si ustedes van, es un montón de hojas de plan de cuentas de la super, pero de ese plan, no sé, necesitamos de los activos, necesito 10 cuentas, del pasivo 10 y así sucesivamente, hasta que amo mi propio plan de cuentas, pero basándome en el de la superintendencia. Para facilitar el conocimiento de cada cuenta, como les dije que a veces los contadores no sabemos los códigos de las cuentas. Sí, coge el 1.1.2 y ya sabemos qué es. Me invento muebles de oficina, ¿cierto? Entonces, o coge el 2.1.2, ya sabemos qué es proveedor, ¿no es cierto? Son códigos que cuando nosotros realizamos las transacciones, siempre se nos van quedando. Y cuando más los utilizamos, siempre se nos van quedando en la memoria.
Tenemos varias características, ¿no es cierto? Que es sistemático y ordenado en la presentación. Va desde el activo y termina en lo que son los gastos. Es flexible, ¿por qué? Porque yo de la superintendencia lo tomo como modelo y puedo eliminar cuentas que tal vez no voy a utilizar nunca. Es homogéneo por la doble ocupación practicados y claro en la denominación de las cuentas seleccionadas. La importancia de un plan de cuentas es que se entrega una estructura que organiza el sistema contable, ¿no es cierto? Entonces, un sistema contable que no tenga un plan de cuentas cuando necesiten los resultados o necesite tal vez los estados financieros, no lo van a poderlo realizar, porque sin un plan de cuentas, ¿qué va a tomar? No va a poder tomar tal vez los códigos, no va a poder extraer lo que son los nombres de las cuentas. Ok, entonces, ¿cómo está estructurado lo que es un plan de cuentas? Como les dije, el activo, pasivo, patrimonio, ingresos, costos y gastos, ¿no es cierto? Vamos a ver un concepto de cada uno. ¿Qué son los activos? Los activos básicamente se definen en el marco conceptual del Plan General de Contabilidad Español. Los activos son los bienes, derechos y otros recursos controlados económicamente por la empresa, resultantes de sucesos pasados de los que se espera obtener beneficios de rendimientos económicos a futuros. ¿Ok? El activo se agrupa en las cuentas que representan bienes y valores que dan derecho de propiedad. ¿Ok? Como son, por ejemplo, bancos, ¿no es cierto? La cuenta más que van a ver toda la vida, ¿no es cierto? La cuenta bancos. Entonces, nosotros, el banco, ¿qué representa? Representa un bien, ¿no es cierto? Ese banco es un derecho de nosotros. Lo que ponemos el dinero en el banco es nuestro derecho porque nos pertenece. ¿Ok? Entonces son nuestros recursos. ¿Ok? De ese recurso se espera tener un resultado, ¿no es cierto? Yo con banco se puede invertir y tengo un rendimiento. ¿Ok? ¿Qué son los pasivos? Los pasivos siempre van a estar atados a lo que es un por pagar. Casi todas las cuentas pasivas cuando terminan en un por pagar, ok, representan una obligación, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos dice el concepto de pasivos? Que se agrupan en las cuentas que demuestran una obligación que tiene la empresa con terceras personas, con proveedores, con otras empresas. ¿Qué es el patrimonio? El patrimonio se agrupa en cuentas que representan el derecho a la propiedad sobre los activos de la empresa. Ejemplo, el capital social, la reserva. Hablando del capital social, nosotros cuando vamos a iniciar una empresa, ¿qué es lo que nos dice la super? La super dice, ok, vas a iniciar una empresa, pero tienes que abrir la empresa con un capital. El capital debe de ser de $400. Entonces uno va, deposita en su propia cuenta los $400, pero le demuestra a la super, ok, aquí está mi capital con el que voy a iniciar. Entonces la superintendencia dice, ok, ya tienes tu capital, puedes iniciar. ¿Ok? Entonces él representa el derecho de la propiedad sobre los activos. El activo viene a ser el banco, ¿no es cierto? Y el capital viene a ser los $400. Los ingresos son los gastos. Los ingresos son las operaciones que provienen del giro de negocio, o sea, ya sea por la venta de productos o la prestación de servicios. Si yo vendo bienes, pues, ok, los ingresos me van a representar por la venta de los bienes. En mi caso, yo como soy contador, yo presto mis servicios, ¿no? O sea, entonces mis ingresos van a ser cada que yo facture, pues, mis honorarios, mis capacitaciones o los diferentes servicios que damos. ¿Qué son los gastos? Los gastos operacionales son ingresos que se incurren en la empresa para cumplir con su actividad principal. Es decir, yo tengo un almacén, ¿no es cierto? Entonces, yo para que mi almacén pueda vender, pueda atender bien, necesito realizar gastos como la luz, necesito realizar gastos como el agua, porque esos son gastos necesarios ¿para qué? Para la actividad de mi empresa. Porque ¿qué pasa si es que no tengo luz, no tengo agua? Entonces, eh, el proceso de las ventas, del proceso comercial, el proceso administrativo, pues no va a ser el adecuado, ¿ok?